¿Cómo conquistar el auditorio? ¿Cómo conquistar su auditorio? ¿Cómo poder encantar a aquellos que yo convoco a escucharme? O convoco a una reunión, a una negociación. O yo concurro también de una u otra forma a poder conversar con alguien para plantearle alguna situación. Hoy día, claramente, las cosas han cambiado. Estamos enfrentando audiencias muy distintas, muy diferentes, en relación a, incluso yo diría, no más allá unos 3 a 5 años. Las cosas han variado fundamentalmente. Y de ahí es que tenemos que hacer esfuerzos mayores, esfuerzos mucho más complejos por alguna parte, simplificando también cuál es la forma de entregar nuestro mensaje para que finalmente sea bien comunicado. Hoy día, aquel que sabe un argumento, que conoce un argumento y que no sabe cómo comunicarlo, como dice Philip Kotler, que es el gurú del marketing moderno, bueno, claramente es como guiñar un ojo en la oscuridad. Yo puedo conocer muchas cosas, claramente, pero si no aprendo hoy día las técnicas claras, los códigos que se necesitan para poder hacer una presentación efectiva, donde yo pueda llegar con mi mensaje a la audiencia, donde pueda explicar claramente qué es lo que quiero decir, o vamos a ver más adelante también por qué quiero decir algo, por qué quiero entregar un mensaje. Bueno, claramente se pierde y es algo que en definitiva yo lo voy a mantener, pero no va a dar frutos. Es una clara demostración de que si no sacamos en forma bien efectiva nuestro conocimiento, no lo transferimos a otras personas, es algo que no va a dar frutos, que va a ser absolutamente estéril. ¿Qué es lo que queremos nosotros conseguir fundamentalmente hoy día en casi todas nuestras negociaciones, en cada una de nuestras actuaciones, dentro de esta sociedad altamente competitiva? Cuando lideramos equipos, bueno, queremos convencer, queremos persuadir a nuestra gente. Cuando vendemos algo, bueno, queremos también convencer, persuadir a alguien para que adquiera nuestro producto o servicio. ¿Qué es lo que queremos hacer fundamentalmente también cuando estamos enfrentando en un ámbito político, en un ámbito económico? Fundamentalmente queremos decirle algo a alguien para que posteriormente tenga un cambio de actitud, para que yo lo pueda convencer, o sea, vencer con mi argumentación, convencer para entregarle en definitiva algo de valor que le signifique tomar posteriormente una buena decisión. Pero para esto, persuadir hoy día no es fácil. Persuadir claramente tiene un proceso que llevarse a cabo y eso lo tengo que desarrollar yo para, como dice Aristóteles, atraer el alma de quien me escucha. Y atraer el alma, hoy día, es un proceso fundamentalmente basado en la emoción. La emoción es lo que me va a mí dar el enganche suficiente de tal forma de que yo pueda comunicarme con alguien, apelando a las fibras claras, digamos, de esa persona, sentimentales, emocionales, a su corazón, y a también su razón, es que voy a poder, en definitiva, establecer una relación mucho más afectiva. ¿Para qué? Para generar credibilidad, que estas personas me puedan creer lo que yo estoy diciendo y posteriormente ejercer o practicar ese cambio, esa modificación en su actitud con lo que yo quiero lograr. ¿Cuál es el público al cual nos enfrentamos hoy día y que nos vamos a enfrentar hacia el futuro? Es un público distinto, diferente. Es un público que generalmente muy conectado, es un público hoy día muy inteligente, mucho más educado que antes y mucho más, sobre todo, informado. De eso no hay ninguna duda. El público hoy día tiene claramente una mayor capacidad de retención de información, pero también una mayor capacidad de discriminación sobre la información que le interesa atrapar.
De tal manera que hay que crear ciertas condiciones para poder atrapar el público, para poder encantar el público, para poder tener los grados de atención suficientes, de tal forma, por supuesto, llegar hacia el objetivo, la meta que yo me he propuesto. Este público joven que en definitiva va a ser el que va a predominar en el futuro, el que maneja la información y el que va a tener el poder, es a quien yo me tengo que acercar, ya no con los sistemas tradicionales de información o medios de comunicación o canales de distribución de información, sino que tengo que buscar la forma que este público hiperconectado, que está hoy día con fundamentalmente su teléfono inteligente conectado a muchísimas cosas, no solamente internas, lo que tenga que ver con su comunidad más cercana, también la comunidad local y la comunidad internacional. Ellos tienen una capacidad muy distinta de buscar información, de comportarse, evidentemente, dentro de las mismas organizaciones. Y si vamos a las organizaciones, nos vamos a encontrar que estos personajes que vemos aquí, no sé si ven ustedes acá, que hay un estudiante sentado ahí conectado, seguramente en esta universidad o en este lugar hay Wi-Fi, está conectado permanentemente. Él siempre está buscando información o está relacionándose con otras personas. Bueno, se va a ir quedando atrás. ¿Por qué? Porque hoy día prácticamente ya todos estamos usando nuestro teléfono inteligente para bajar información de internet, para conocer también videos de lo último que ha acontecido en algunos lugares, en algunas partes, también para utilizar Facebook, Twitter, WhatsApp, todas estas redes sociales que evidentemente nos han hecho abrirnos a un mundo muy, muy, muy grande, muy amplio. Pero también este público es un público empoderado, que defiende sus derechos, que conoce sus derechos y que los ejerce con mucha intensidad. Hoy día en las organizaciones conviven distintas generaciones. Conviven aquellos que nacieron por allá entre los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, baby boomers, después la generación que viene ya posterior, en los años 70, que viene ya después de la Guerra Fría, y hoy día estamos enfrentados a una generación Y que maneja con mucha destreza los medios de comunicación. Y esta generación quiere cosas distintas, quiere que alguien, cuando va a negociar con ellos, cuando va a entregarles un mensaje, cuando va a establecer una relación de amistad, necesita una intervención claramente distinta a lo que antes nosotros hacíamos para poder entregarles un mensaje. Estas generaciones son muy exigentes desde ese punto de vista. Tienen un planteamiento diferente a, por lo menos, aquellos que tenemos ya, pasamos la barrera de los 60 años, cumplimos 2 veces 30, mejor dicho. Hay ahí una situación que es clara, que hemos tenido que ir adaptando, tenemos que ir adaptándonos, capacitándonos para poder ir comprendiendo de qué manera ellos piensan, de qué manera ellos actúan, de qué forma, en definitiva, ellos quieren tener ese valor agregado en cuanto a la información que se les entrega. Ellos funcionan fundamentalmente sobre la base de on demand. Cuando ellos quieren algo, van, lo buscan y lo bajan y lo tienen. Nosotros antes nos sentábamos a esperar las 9 de la noche en la televisión para ver las noticias y ver las imágenes de lo que había ocurrido en el día. Ellos no, ellos tienen el interés de lo online, que esté inmediatamente ahí en el teléfono, que vean el accidente aéreo que ocurrió en Europa, inmediatamente a los 2-3 minutos o antes incluso ya están las imágenes, porque hoy día todos tienen la capacidad de ir con su teléfono celular grabando lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. Y esa imagen se sube a internet con una facilidad extraordinaria, la tecnología en eso ha avanzado de una forma impresionante y tenemos esa información ahí con imágenes y ya las vimos rápidamente. Y estos personajes empoderados, más educados, mucho más inteligentes, necesitan tener esa información de manera muy rápida. Y cuando alguien va a negociar con ellos, cuando alguien va a hacer alguna presentación clara frente a ellos, bueno, ¿qué es lo que quieren? Quieren expositores
distintos. Quieren expositores que sean interesantes, que sean estimulantes, que lo estimulen. Nosotros generalmente aquí en este país hemos estado acostumbrados de una u otra forma ¿a qué? A que se nos achate fundamentalmente, a que no nos den confianza por lo que somos para poder tirarnos hacia arriba. De ahí es que viene claramente esa descripción del chileno como chaquetero, tirarnos hacia abajo, tirar de la chaqueta hacia abajo, y no hacia arriba, para reconocer en nosotros que tenemos habilidades, que tenemos talentos, sino que más bien siempre se nos está haciendo presente o se nos hizo presente durante nuestra instrucción familiar, nuestra instrucción primaria, nuestra instrucción secundaria e incluso, diría yo también, hasta en la instrucción universitaria, más bien siempre nos hicieron notar nuestras falencias y no nuestras grandes virtudes. Es eso, tiene toda la razón, nuestras virtudes. Nunca nos dijeron, oye, usted sí tiene estas virtudes, estos son sus grandes talentos, así que búsquenlos, desarrollenlos, llévenlos adelante, fíjese en esto, no se fije en lo otro. Bueno, esa situación tiene que cambiar y ahí tenemos que hacer un switch general. Y estas generaciones es por eso que hoy día están solicitando también una estimulación mayor porque han rechazado ya toda esta otra cultura del chaqueteo. No quieren ellos tener éxito, quieren tener también la posibilidad de hacer lo que ellos quieren, tienen la posibilidad también de estar informados y les gusta estar informados, manejar mucha información. Y fíjense que aquí fundamentalmente hoy día ellos de alguna u otra forma están solicitando profesores, papás, hermanos, amigos, relaciones entretenidas. La entretención, entertainment, que se ha divulgado por todas partes del mundo. O sea, si voy a ver la película y si es entretenida me quedo, si no me paro y me voy. Si hay algo entretenido en un carrete en tal parte, bueno, van a ir allá y por las redes sociales van a decir, oye, aquí está lo entretenido, aquí está pasando algo, aquí está lo que realmente tú tienes que venir para disfrutar hoy día. Entonces, claramente uno también como expositor, como alguien que va a transmitir un mensaje tiene que recurrir a ser interesante, es decir, plantear cosas novedosas, algo nuevo, innovación en la información y en la forma como yo voy a dar esa información. Tengo que ser muy interesante, tengo que estimular y acrecentar más bien la autoestima de nuestra audiencia, de nuestros las personas que están trabajando con nosotros, y nosotros estamos liderando grupos, aquellos que están trabajando y si son los pares de uno, fijarse en las cosas buenas que ellos están haciendo fundamentalmente. Y en definitiva, en el día a día tenemos que ir buscando la forma de levantar emocionalmente a aquellos a quienes nosotros les estamos dirigiendo un mensaje. Y hay que ser informativo, hay que traer buena información. Y hoy día tenemos la capacidad de tener buena información. Podemos encontrar buena información. Si Internet nos ha abierto el mundo para nosotros para poder encontrar muy buena información. ¿Qué es lo que hacen ustedes en general? Cuando van a ver al médico, el médico les dice en su diagnóstico que usted tiene tal tipo de enfermedad. Lo primero que hace uno es ir a Internet, googlear, y buscar toda la información que hay con respecto a eso. Y de ahí uno dice, uy, yo tengo todas estas cosas más allá, por aquí son las cosas buenas, esto es lo malo, qué puedo tomar, qué no puedo tomar más allá. O si no, si uno tiene ciertas dudas, va y busca también otra versión, otra opinión, otro médico, pero uno también va encauzando y sabe de una u otra forma cómo poder ir generando un camino hacia encontrar una solución. Conozco familias que han tenido hijos con algún problema serio desde el punto de vista de salud y cuando han visto que aquí en Chile, por ejemplo, no hay una solución para ese problema grave, bueno, empiezan a buscar y encuentran que hay en otros países o en el mundo desarrollado o en Estados Unidos o en Europa personas que son especialistas en eso, se comunican incluso
a los correos de ese centro de salud o directamente al médico que está ejerciendo, digamos, un sistema nuevo para poder buscar algún tratamiento o una cura, y van estableciendo relaciones y finalmente, si hay que llevarlos hacia afuera, lo llevan, si la recomendación del médico es así, van y lo llevan directamente. Ese tipo de relaciones hasta hace unos 3, 4, 5 años atrás no existía. Hoy día sí tenemos la posibilidad incluso de, no solamente todo lo que es el comercio electrónico, hoy día que va todo aumentando de una manera exponencial, incluso también tenemos cómo encontrar soluciones, informaciones relevantes para poder ir encontrando los puntos que yo necesito para tomar decisiones mucho más informadas. Bueno, y hay que ser entretenido. La televisión hoy día, ¿qué es lo que es la televisión, sobre todo en nuestro país? Fundamentalmente está basada en la entretención. Es así. Hace un tiempo atrás teníamos televisión ya con misión, era la televisión estatal y universitaria, o sea, era primero educar, posteriormente informar y después entretener. Estas prioridades hoy día cambiaron y es entretención, y en casi todas partes se da fundamentalmente, a no ser que sea una televisión con misión, como una televisión ya que sea estatal o comunitaria, bueno, va a tener un fin distinto porque su propósito final es otro, no es simplemente entretener y el buscar también resultados económicos desde ese punto de vista. Pero este es el personaje en el cual nosotros nos tenemos que basar para dar una situación clara de encontrar puntos de encuentro con mi audiencia. Así es como yo voy a encantar y voy a conquistar mi auditorio, siendo interesante, siendo estimulante, siendo informativo y, sobre todo, siendo también entretenido. Y se le pide a este personaje ser lo suficientemente elocuente. La Real Academia Española define la elocuencia como la facultad de conmover. Y aquí volvemos a la emoción. ¿Ah? Conmover, es decir, emocionar al público con algunas presentaciones, con distintas formas, con alguna capacidad de encontrar los puntos de encuentro en lo que es la emoción, lo que está sintiendo la persona. Eso es, en definitiva, lo que tenemos que trabajar en primer lugar. Después deleitar, entretener, agradar. Y persuadir mediante la palabra, en este caso, como un orador que maneja el lenguaje, maneja la palabra y tiene un enganche directamente a través de la expresión oral con su audiencia. También lo podemos hacer de una manera escrita, teniendo la habilidad de emocionar también, deleitar y persuadir de una forma escrita. Pero si lo vamos a hacer en una presentación, si lo vamos a hacer cuando tenemos que enfrentar cara a cara a aquella persona con la cual vamos a negociar, si lo vamos a hacer dentro de una reunión, hoy día se hacen muchísimas reuniones de coordinación, de trabajo, muchísimas reuniones para poder ir estableciendo cuáles son las evaluaciones sobre lo que hacemos, lo que no hacemos, las metas si se cumplen o no se cumplen, hacia dónde estamos caminando, si vamos bien o mal, siempre hay una evaluación permanente. Bueno, es ahí donde tenemos que utilizar fundamentalmente también, no solamente los informes escritos, sino que nuestra expresión oral y corporal. Son los dos elementos que tienen que conjugarse para establecer también, frente a otra persona, una posibilidad de dar con convicción lo que yo pienso y generar credibilidad. La credibilidad no es un proceso así fácil y mágico. Tenemos que trabajar la confianza. No nace así directamente, a no ser que sea amor a primera vista, que químicamente nos encontremos y nos comuniquemos de inmediato aquí. Encontré mi otro zapato o mi media naranja. No, o sea, esto es algo que tiene que ver más que nada por el trabajo diario, constante, de ser coherente, de ser consecuente, de ir estableciendo líneas de acción muy, muy claras para poder ir encontrando en mi público una respuesta. La respuesta adecuada, que nos va a dar la confianza suficiente para mejorar nuestro clima laboral, para tener un entendimiento muy desarrollado entre los dos, que muchas veces cuando uno trabaja con equipos también viene afiatados, como se llama, basta una sola mirada, basta un gesto y inmediatamente la otra persona va a comprender lo que uno está diciendo.
Los equipos, cuando uno dice aquí, más allá, ¡pum!, saben de inmediato qué es lo que uno quiere lograr y ellos cómo tienen que actuar en determinadas circunstancias. Las audiencias claramente hoy día quieren escuchar los mensajes de una manera mucho más directa y sencilla. Esto, evidentemente, va a generar a veces una reacción en la gente diciendo, pucha, a ver, yo esperaba que fuera mucho más complejo quizás lo que me iba a decir. No, la gente quiere que las cosas, incluso lo más difícil, aquellos lenguajes muchas veces médicos, lenguajes informáticos, lenguajes que son hoy día tremendamente codificados o encriptados, bueno, me los traduzcan a mí de una manera fácil, directa y que yo la pueda comprender. Eso es lo que cuando el médico le entrega una receta, muchas veces no tenemos idea de lo que dice la receta. Afortunadamente, los dependientes de la farmacia saben traducir aquello. Claro, reconocerle la letra. También, a veces el doctor nos dice, bueno, y al final, mire, usted tiene esto y esto. A ver, doctor, dígamelo en sencillo, así, dígamelo de una manera que yo lo pueda comprender. Y ahí baja y dice, bueno, mire, sabe, usted tiene esto. Ah, ya. También. Claro, sí, no, usan hoy día mucho el computador y inmediatamente van escribiendo, incluso ahí lo que uno le va contando y después sale la receta inmediatamente. Yo creo que aprieta una tecla y el programa está programado esto, según el diagnóstico que él va dejando. Pero las audiencias en todo nivel, a todo nivel necesitan una forma mucho más directa y sencilla para que le digan las cosas. De esa manera es como va a poder también emocionarse frente a el mensaje que le están entregando, el contenido del mensaje que le están entregando, no hay ninguna duda. Y un buen presentador, si vamos a hacer una presentación, como hoy día casi todos partes, digamos, le piden, ya, usted está a cargo de la charla que tiene que hacer para la próxima semana a las 9 de la mañana sobre tal tema, esto más allá. Porque eso es típico de lo que ocurre en casi todas las organizaciones. Cuéntemelo, pero cuénteselo a todo el equipo. Y usted va a tener que enfrentar aquí al equipo para decirle a dónde queremos ir, cuál es la visión que tenemos, qué es lo que hay que hacer en las cosas. Y ahí es donde empiezan los problemas en general. Bueno, uno tiene que ser sincero y decir claramente, bueno, esto es lo que yo sé, esto es lo que toda la información que yo he recopilado para poder enfrentarme a ustedes y contarles, en definitiva, cuál es el trabajo que tenemos que desarrollar. Pero también de manera breve. Hoy día las grandes exposiciones no tienen más allá en sentido de ir a contarle algo en algo específico para poder motivar también un cambio a tiempos demasiado extensos. Hoy día las cosas son mucho más breves. ¿Por qué? Precisamente porque las audiencias son mucho más inteligentes y educadas y basta que con algunos códigos, con algunos mínimos de información rápidamente vamos a ir pudiendo juntar esa información y tener un hecho de crearnos la imagen de lo que se está pidiendo y también buscar el camino que necesitamos encontrar para ir hacia el objetivo que se nos ha planteado. Pero uno se prepara para hablar en público, que es lo fundamental. Hoy día la gente, cualquier cosa que uno pueda decir, a través del teléfono lo va rápidamente o el iPad se va a poder conectar y va a poder contrastar lo que uno dice para averiguar de una u otra forma si la información que yo estoy entregando es verídica primero, si es fidedigna, después si está actualizado o no, porque yo puedo traer información de hace un año atrás o 3 meses atrás y hoy día ya las cosas han cambiado rápidamente, la dinámica en general tiene esa velocidad de cambio. De tal manera que me voy a preparar. Pero uno también se va a examinar a fondo, va a descubrir lo que piensa y lo va a decir. La gente quiere, en definitiva, que uno diga las cosas en forma directa y sencilla, pero claramente explicando lo que uno piensa sobre el tema que está desarrollando. En eso no se pierdan. En definitiva, para conquistar el auditorio hay que ser espontáneo, hay que ser uno mismo, no cambiar y adoptar posturas que no le corresponden porque la percepción que la audiencia tiene de inmediato lo va a uno a catalogar, lo va
a advertir que uno no está diciendo exactamente lo que se necesita en ese instante. Estos son puntos bien importantes los que tiene que desarrollar un buen presentador. Quizás también lo que nunca debemos olvidar es nuestra actitud. Si queremos generar confianza, si queremos buscar credibilidad, que nos crean, no se olviden que todo esto se logra fundamentalmente con un 80% de cómo decimos de las cosas que de lo que decimos. Ahí hay un punto de inflexión que es habitualmente no considerado por muchos expositores, por muchas personas, frente incluso al cara a cara, uno a uno. Que uno tiene que tener una demostración física de seguridad. Tiene que tener una demostración física de que quiere relacionarse con su audiencia, con su público, para crear los niveles de confianza suficientes, con el fin de terminar con credibilidad. Entonces es más importante, del punto de vista físico, la actitud que yo tenga, la seguridad, el conocimiento, porque me he preparado bien, el conocimiento que tengo sobre la materia, para en definitiva poder conquistar a mi audiencia con la actitud y después, evidentemente, con el sustento de mi argumentación. Eso no hay que olvidarlo nunca. Yo tengo que tener todos los antecedentes que sean necesarios para poder apoyar mi actitud frente a la audiencia con una validación muy consistente en cuanto al argumento que yo estoy planteándole. No venir a venderle pomadas, porque inmediatamente me lo van a captar, me lo van a cachar, digamos, como uno dice habitualmente, ¿sabes? Y se van a dar cuenta cuando uno empieza a venderle pomadas. Entonces, hay que hacer el esfuerzo mínimo de desarrollar una actitud segura. ¿Qué es hablar claro? La gente quiere, bueno, que uno le diga las cosas de manera directa y sencilla. Hablar claro es comuníquele al público lo que va a decir. Buenas tardes, yo les vengo a hablar sobre cómo conquistar su auditorio. Inmediatamente es cuando ahí ya uno va a decir, esta es mi introducción, y va a empezar a decirlo, dígalo, y reitere lo que dijo. No basta con hacer una pequeña introducción, muy explícita, muy breve, muy práctica. Uno tiene que ir, después de la introducción, al desarrollo, obviamente, a decir las cosas. Y concluir con una reafirmación de lo que uno ha dicho después de una comprobación, después de un desarrollo que lleva generalmente no más allá de 3 ideas fundamentales. Ahí está la regla del 3, que es bien clara. En general la gente puede captar hasta 3 ideas. Cuando ya uno se mete en la cuarta, las cosas pueden empezar a cambiar. Yo siempre digo, bueno, que las 3 ideas fundamentales para poder captar la atención del público. Luz, cámara y acción. 1, 2, 3. Hay muchísimos ejemplos con respecto a esta teoría del 3. La Santísima Trinidad, los 3 mosqueteros, los 3 chanchitos. Siempre son 3 en general los que se van desarrollando y apoyando. Y hay muchísimas otras cosas que... Sangre, sudor y lágrimas, por ejemplo. Los 3 chiflados. Hay A 3 bandas. También había un programa de televisión que se llamaba A 3 bandas. Hay muchas cosas que son siempre 3. Así que no se metan en una cuarta idea porque generalmente les va a ir mal. Ahí ya van a perder la atención del público en cuanto a la cuarta idea. ¿Y cuál es quizás nuestro principal recurso para poder hacer una buena exposición? La voz. No se olviden de la voz. Generalmente nosotros no tenemos una conciencia real del poder de nuestra voz, del apoyo que nos da nuestra voz para poder, en definitiva, reflejar, hacer los énfasis, poder manejar los tiempos, el volumen, la intensidad,
todo lo que nosotros requerimos para llamar la atención de aquellos que están escuchándonos. Y conocemos grandes oradores y también muy malos oradores. Conocemos gente que maneja muy bien su voz y otros que evidentemente nos cuesta muchísimo reconocer qué es lo que nos quieren decir con su forma de hablar. Nuestra voz es el reflejo de lo que somos, de nuestra personalidad, de nuestra historia única. Cada uno tiene una historia personal única, propia, irrepetible, de tal manera que nos va a fundamentalmente proyectar nuestros miedos e inseguridades, pero también lo que sabemos y lo que hemos hecho en nuestra vida. Sepan ustedes reconocer su voz para hacer una buena exposición oral, incluso para poder negociar algo. La voz es un recurso muy importante. De acuerdo a la persona que yo tengo al frente, voy a generar una actitud distinta de más autoridad o no, menos o más cordialidad, de acuerdo al estado emocional también, como yo voy a encontrar a esa persona al otro lado, al frente mío. Si esa persona necesita un apoyo mayor, bueno, yo voy a decirle, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Hay cambios, evidentemente, en el tono de nuestra voz para poder encontrar también allí un punto común que nos pueda llevar adelante dentro de una buena negociación. La voz es muy importante que nosotros la escuchemos. Hoy día se puede grabar cualquier persona en cualquier teléfono inteligente y va a conocer rápidamente cómo suena mi voz. Generalmente no nos gusta escucharnos. No nos gusta porque la voz que escuchamos es distinta a esta voz que sale desde el interior de uno, desde el alma. La voz es un milagro. La voz, ¿qué es lo que es la voz? Es un milagro y realmente una situación que se genera en cada momento donde el aire golpea la laringe, las cuerdas vocales y sale proyectada. Es en realidad algo mágico que nosotros también tenemos que saber manejar. ¿A qué suena? ¿Cómo me suena? ¿Cómo es el sonido de mi voz? Para reconocerlo, para poder yo también tener un control sobre ella. De tal manera que me dé a mí la posibilidad de mejorar mi comunicación con el resto de las personas y controlar la voz. Si me gusta o no me gusta. Hacerme todas estas preguntas que son muy necesarias en definitiva para que yo finalmente me sienta a gusto con mi voz. La voz es el principal recurso. ¿Y cómo la puedo practicar? ¿Cómo la puedo desarrollar? ¿Cómo puedo yo lograr que mi voz se convierta en un sustento efectivo en mi vida diaria? Tanto en mi negociación permanente o en mi relación con mi familia, o mi pareja, o mis amigos, o aquellos que pertenecen a mi organización con la cual yo me tengo que manejar. Muchas veces cuando uno no se da cuenta y está con una voz distinta, dice, oye, ¿por qué andas tan alterado? ¿Pero por qué no? Y uno no se da cuenta, pero por tu voz, por la voz, reconozco que estás hoy día distinto a en otras oportunidades. De ahí es que tenemos que ir a escuchar, grabándonos el tono y podemos también manejar el ritmo de nuestra voz. Para sentir cómo se generan también las ondas sonoras y temperar la laringe y las cuerdas vocales, que es muy importante. Así como estamos haciendo ejercicio y estamos tratando de ver que estar físicamente aptos para subir y bajar escaleras, para poder correr. Hay mucha gente que hoy día está haciendo todo lo que es también trekking, caminar, o spinning, o está también haciendo running, corriendo muchos kilómetros diarios. Bueno, nuestra voz también necesita un entrenamiento que nos pueda apoyar en cada una de nuestras actividades. No hay ninguna otra forma de poder manejar nuestra voz que entrenarla también diariamente. Para mejorar la modulación y dicción, lamentablemente aquí en este país hablamos también bastante mal. No tenemos la capacidad de articular mucho más y mejor las palabras como lo hacen nuestros vecinos en general. A veces decimos ciertas palabras que son inentendibles, que no tienen la melodía o el sonido exacto que necesitamos para que sea bien comprendida. Entonces hay que mejorar la modulación y la dicción, y leyendo en voz alta nos vamos a ir
dando cuenta de estas falencias y vamos a ir mejorando nuestra articulación y dicción, la modulación. Y fundamentalmente una buena respiración. Tenemos que hacer pausas. Las pausas suficientes para respirar y tener ese aire que va a oxigenar bien nuestra sangre, con lo que vamos a tener en definitiva una mente mucho más clara. Eso es algo que tenemos que tomarlo en serio. Pero también no solamente tenemos que tomar en serio nuestra voz, nuestra respiración, nuestra forma física de expresar ideas, sino que también tenemos que tener un sustento en cuanto a cambiar nuestro switch con la forma como en general nosotros estamos hoy día dando a conocer nuestra argumentación, nuestras, digamos en definitiva, nuestros pensamientos, lo que nosotros opinamos frente a las cosas. ¿Cómo estamos viendo la forma de entregar el mensaje? ¿Reconocen ustedes este icono que es Apple? Bueno, ¿qué pasa y por qué Apple se ha convertido en la empresa tecnológica de mayor valor bursátil en el mundo? ¿Por qué? Por la calidad de sus productos, por un buen marketing, por una forma distinta de enfrentar al público. Hay muchísimos factores, pero quizás lo principal y que nos convoca es que ha sabido hacer trascender no solamente este ícono, este logotipo hacia la gente, sino que también ha sabido hacer trascender sus propias ideas, con una fuerza impresionante, donde ha estado detrás también todo lo que lleva el sentido de, fundamentalmente, por qué hacer las cosas. Y ahí es donde viene el cambio fundamental. Cuando nosotros hacemos referencia a aquellos que han sido los pioneros de la aviación moderna, ¿a quién inmediatamente nos referimos? A los hermanos Wright, por ejemplo. Cuando vamos a hacer alguna referencia también a la lucha sobre los derechos civiles en Estados Unidos, I Have a Dream, fue el gran discurso que hace 50 años dio Martin Luther King. ¿Cuál es el punto común que hay entre ellos? Entre Martin Luther King, entre los hermanos Wright y también con una empresa tecnológica donde está ahí detrás Steve Jobs, que está aquí en una fotografía presente. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ellos han tenido esta gran relevancia desde el punto de vista comunicacional? ¿Qué es lo que ha hecho que, en definitiva, sean mucho más reconocidos que otros? ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Que el mensaje lo han tratado de una manera distinta, una forma diferente. El modelo de comunicación es evidentemente muy, muy distinto a la forma tradicional como el resto de nosotros ha enfrentado la manera de relacionarse con otros. Y aquí, después de un estudio que se ha hecho sobre la base de estos ejemplos, por ejemplo, y de otros más también, que han sido muy importantes para llegar y posicionarse de una manera muy efectiva en la mente de las otras personas, es que aparece este círculo de oro. ¿En qué consiste este círculo de oro? Este círculo de oro fundamentalmente va hacia que hemos estado siempre con este famoso paradigma de establecer las cosas sobre la base del qué. ¿Qué es lo que te quiero vender? ¿Qué es lo que te quiero decir? Y después, ¿cómo es? ¿Ah? El cómo. Y en el centro de este núcleo está el por qué. Entonces siempre hemos ido del qué al cómo para llegar al final desde lo más concreto hacia lo más difuso. El por qué es mucho más difuso que el qué, evidentemente. ¿Qué es lo que te quiero vender? Te quiero vender un auto. ¿El qué, no es cierto? Ah, ¿y cómo es el auto? Bueno, el auto tiene 6 velocidades, tiene asientos de cuero, tiene de tantos caballos de fuerza, etcétera, etcétera. Pero nunca me has dicho por qué me quieres vender el auto. Las instituciones existen, claramente, sobre la base de qué es lo que saben hacer, de qué es lo que pueden ofrecer, de qué es el producto o cuál es el producto que ellos pueden desarrollar. Y, evidentemente, saben a dónde quieren llegar, quieren obtener, evidentemente, una utilidad, una rentabilidad.
pero todos, en definitiva, y todas las empresas, estamos esperando resultados, pero las empresas saben por qué hacen las cosas, la gente sabe por qué, en definitiva, quiere entregar algo, un producto, un servicio. Somos el mejor bufete de abogados aquí en Santiago, en Chile. Claro, porque damos un buen servicio, pero ¿por qué estamos entregando este servicio? ¿Reconocemos cuál es nuestro espíritu final de fondo en lo que estamos insertos hoy día? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué quiero ser representante? ¿Por qué quiero ser concejal? ¿Por qué quiero ser alcalde? ¿Por qué quiero ser diputado? ¿Por qué? La gente, esta misma audiencia, esta nueva audiencia, ya no va a esperar siempre el qué dentro de este camino, sino que parte aquí. Dime, ¿por qué me quieres vender ese auto? Dime, ¿por qué quieres ser tú representante de nuestra comunidad? Dime, ¿por qué, en definitiva, yo te tengo que comprar ese seguro de vida? No simplemente ¿cuál es el espíritu? ¿Quién está detrás? ¿Por qué existe esta organización? ¿Por qué existe también este producto? ¿Quién está detrás de este producto? O sea, ¿cuál es la confianza que en definitiva yo voy a tener sobre ese producto o ese servicio que me estás ofreciendo? Ahí hay una gran diferencia de que si nosotros cambiamos nuestro discurso, nuestra argumentación desde el por qué al cómo y el qué, va a ser entendida de una manera muy distinta por las audiencias. Y eso claramente también es algo que tenemos que tomar en consideración. Esto está basado en lo que son los modelos de los líderes inspiradores. Apple me inspira, los hermanos Wright me inspiran, convocaron mucha gente, inspiraron a mucha gente para poder unirse a su causa. Martin Luther King también, inspirar. Es alentar a otras personas a sumarse a una causa. Ese es el punto. Esa es la forma de poder encantar. Si nosotros cambiamos nuestra forma en nuestro discurso de ir del por qué hacia el qué, bueno, claramente es que vamos a obtener resultados muy distintos en nuestra relación con la audiencia. Pero ¿cómo inspirar a nuestra audiencia? Porque ahí viene después la pregunta del cómo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para poder contar algo de una manera distinta, de una manera innovadora? Y ahí también tenemos que aplicar una forma diferente. Fundamentalmente contando historias. Las historias son la forma de comunicación mucho más eficaz que hay hoy día en el mundo. Si voy a hacer una presentación, vamos a buscar la historia. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo vamos a crear esa emoción y vínculo con aquellos que me están escuchando? ¿Cuál es la historia que yo les puedo presentar, que puede ser atractiva lo suficientemente para que, en definitiva, me escuchen? Escuchar no es lo mismo que oír. ¿Cómo voy a atraer el alma de quien escucha, como decía Aristóteles? ¿Cómo voy a atraer el alma para que me escuchen con interés? ¿Cómo los voy a atrapar para poder tener también con ellos una comunicación íntima? Ahí hay un punto que tenemos que tomar muy bien en consideración. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La historia, y se habla hoy día mucho del storytelling, contar una historia. ¿Por qué? Porque las historias convierten la información en emoción. La información se transforma en emoción. Y eso es fundamentalmente lo que tenemos que hacer, convertir nuestra información en emoción. Focalizarnos y decir, voy a contarles esta historia y empezar con esa historia y que esté relacionada dentro del contexto del mensaje que yo quiero abordar, a donde yo quiero llegar. Y esa historia evidentemente va a ser mucho más interesante, va a ser estimulante para la audiencia porque va a ir relacionando esta información, va a tener también una situación clara de imaginarse algo distinto, va a ser informativa, le va a entregar antecedentes y sobre todo al final lo va a entretener. Y definir claramente, bueno, es que en principio, ¿qué es lo que quiero contar yo? ¿Qué es lo que quiero decir en definitiva? ¿Cuál es la historia que yo quiero contar? Y la voy a definir. Yo voy a contar la historia de cuando viajé
a cierto lugar y tuve un percance mayor y fue significativamente algo que evidentemente cambió mi forma de ver las cosas, por ejemplo. Y ahí voy a contar algunas vivencias personales, voy a partir. ¿Por qué? Porque la gente está esperando hoy día fundamentalmente testimonios. Testimonios de saber, a ver, cómo vivió esta persona este hecho. ¿Cuáles fueron los resultados que esa persona obtuvo sobre la base de esa experiencia que tuvo? Y hoy día, aquí en Chile, fundamentalmente, las historias y las vivencias personales tienen muchísimo éxito. La gente anda buscando precisamente todo ese tipo de historias para tomarlos como ejemplo, ver si a ellos les resultó, les funcionó o no, y después ven la forma de poder aplicar estas historias. También que sean historias actuales, porque uno va a querer que las experiencias que uno está contando tengan más o menos una cierta contemporaneidad, o sea, que sean contemporáneas, sean de ahora. No me voy a contar una historia de principio siglo o del siglo anterior, no, quiere uno saber cosas que están funcionando hoy día, actualmente, dentro de esta circunstancia en la que estamos viviendo. Y así también voy a lograr mayor credibilidad, sin ninguna duda. Pero voy a fijarme también en el objetivo, que sean historias óptimas para este momento, que existe, que sea algo que esté relacionado y que acerque a la gente, que sea muy cercana, dependiendo también de cuál va a ser, en definitiva, la audiencia. Pero son historias personales que, bien, yo puedo decir, esto es, y yo no puedo mentir, aquí tengo que claramente ser alguien que les va a contar una historia muy cercana y algo que uno lo vivió y lo vivió de una manera muy intensa. No hay ninguna duda en ese sentido. Ahora, sí les puedo contar algo que también pudo haberle ocurrido a otras personas, a tal persona le ocurrió esto y esto, y esto es algo que yo lo vi, lo comprobé y tengo toda la información que les puedo decir para que en definitiva ustedes también lo puedan aplicar. Ahora, la audiencia, voy a estudiar a quién voy a dirigir mi historia. Aquí tenemos una audiencia diversa, pero muchas veces hay unas audiencias que son mucho más homogéneas, a los cuales yo también tengo que distinguir, que tengo que conocer. O hay audiencias que, en definitiva, son también solamente jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores, etcétera, más allá. Entonces, las expectativas de cada una de estas audiencias son muy diferentes en ese sentido. Pero sí tengo que estudiar a quién me voy a dirigir. Nunca tirarme a la piscina frente a una audiencia que no pueda conocer de una u otra forma para contarle esta historia. Y la historia tiene varias etapas. Tiene que tener un hilo conductor. En mayo del 2013, justo en el previo al feriado, porque el día 21 de mayo, que en este país siempre es feriado, son el Día de las Glorias Navales, además es el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, que las inaugura el presidente de la República o el presidente de turno, frente a este Congreso pleno y le da cuenta a la nación de lo que va a ocurrir. Nosotros que no pertenecemos a ese mundo político, por lo menos yo, no ese día previo al feriado, uno dice ya, al otro día no me tengo que levantar temprano, puedo salir esta noche a hacer alguna actividad, o ir a la casa de unos amigos, o disfrutar de una cena, una serie de cosas más por ese lado. Bueno, voy estableciendo días, tiempos determinados. Salí esa noche, me acuerdo, con mi señora, y en un momento nos encontramos que apareció en una esquina un auto y nos chocó así, pero de una manera impresionante, que cuando uno va caminando así y le ocurre algo imprevisto, evidentemente uno se desorienta, pero ¿y qué pasó? O me mandaron al otro mundo, ya uno va pensando en situaciones de esa naturaleza. Bueno, es ahí donde yo empiezo a establecer el hilo conductor. Me ocurrió en tal fecha, a tal hora, esto fue más o menos como a las 9:30 de la noche. Hoy día se sale más tarde en general, bueno, los jóvenes salen mucho más tarde a sus carretes y a las 12 están saliendo. Pero uno va haciendo la referencia del hilo conductor, le va dando una estructura, va dando el relato, quiénes son los personajes, o sea, mi relato va por aquí, este es el camino, era yo, mi señora, no había nadie más. Y encontramos que, evidentemente, el que manejaba al otro lado, una persona que venía totalmente ebria, ya a las 9:30 de la noche, o sea, los hechos, a qué punto, o sea, el clímax, dónde va esta situación, o el punto fuerte que tiene la historia, y el desenlace. ¿Cuál fue el desenlace, en definitiva, que tuvo este hecho relevante, importante, que ocurrió? Uno va estableciendo un hilo conductor, va dando una coherencia al relato, le está estableciendo claramente una situación de
entretención también para quien uno le cuenta la historia. Va creando incluso también la expectativa sobre el resultado. Porque yo les puedo decir que quedé inconsciente. Ustedes me ven hoy día que estoy consciente, o sea, no me morí en el choque, afortunadamente. Pero sí, ya ven el resultado, pero les puedo decir que estuve, no sé, no ocurrió, dos días en coma. O estuve mucho tiempo en coma. Puedo no revelar cuántos días estuve en coma, por ejemplo, pero muchos días, o estuve bastante tiempo en coma. Y ustedes se van a preguntar mentalmente, ¿cuánto tiempo estuvo en coma? O sea, o cómo volvió después del coma, con el golpe o con el choque, más allá. Se van creando algunas expectativas también en la audiencia. Uno puede ir jugando un poquitito también con esos elementos para ir creando una cierta expectación de cómo voy a llegar al final de esta historia. Las historias, les vuelvo a repetir, son efectivas cuando podemos convertir la información en emoción. Cuando podemos establecer también, a través de la descripción que entregamos, la forma más clara de que ustedes se vayan imaginando cómo ocurrieron los hechos. Cuando vamos haciendo una descripción detallada en tiempo, lugares, fechas, cuando vamos incluso diciendo ciertas situaciones del entorno en general que ustedes conocen, van a poder ubicarse mucho mejor dentro de ella. Y eso es lo que en definitiva va a hacer también la exposición mucho más entretenida. Pero lo más importante de todo también hoy día es que nosotros tenemos que decir las cosas con convicción. Un orador sin pasiones es como una vela o un candil apagado. No produce humo ni tampoco alumbra, como dice Casal Castel. Es algo que tenemos que tomar en consideración. Es algo que, en definitiva, sobre la base de nuestra actitud, de nuestra convicción, de la manera como nosotros queremos decir las cosas con la fuerza, con el conocimiento, con todo lo que nuestra alma nos puede expresar, es cuando nosotros, en definitiva, vamos a poder convencer o vencer a alguien de que pueda tener un cambio de actitud, de que pueda seguirnos en nuestra historia, para que pueda en definitiva tomar claramente esto que yo le he contado, este mensaje que le he entregado, y lo pueda aplicar y lo pueda desarrollar. Pero lo más importante de todo también, cuando hemos hablado aquí mucho de efectividad, es que yo, como emisor del mensaje, tengo que aplicarle también un factor de emotividad y que se traduce en la afectividad. Tengo que tener la suficiente capacidad muy profunda de respetar a mi audiencia, de querer a mi audiencia, de iniciar un proceso de afecto al irla conociendo, aunque esta audiencia no se vaya expresando, como en el caso de muchas audiencias que son pasivas, como ustedes que están acá, pero que yo tengo que ir interpretando sobre la base de las miradas de ellos, de los gestos que están haciendo, de la forma como me están escuchando, del nivel de interés que están demostrando, para irnos íntimamente comunicando. Eso lo tengo que demostrar yo con un presentador generoso, sencillo, espontáneo, honesto, sincero. La sinceridad de lo que pueda yo decir con mis palabras y con mi gestualidad también va a iniciar un proceso de conocimiento que va a tener un resultado muy fructífero. Ese es el punto de la comunicación hoy día, que va a permitir encantar al público. Si yo lo hago con desplicencia, con soberbia, si lo hago también mirando a mi público por debajo de la pierna, no voy a lograr que ese público tenga la suficiente capacidad de entregarme también, dentro de este proceso de retroalimentación, una actitud generosa frente a lo que yo he dicho. Eso es fundamental. Hoy día el afecto es algo que es muy carente, que falta mucho. En general,
aquí, sobre todo en este país, estamos muy demandantes de afecto. Y hay muchas personas que no tienen también la capacidad de traspasar esa barrera de dar afecto, sino que estamos metidos más en un círculo muy individual, de no querer contar nuestras emociones, de no querer revelarnos a qué es lo que nos está pasando frente a otros. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para poder encontrarnos frente a alguien con quien hemos establecido ciertos lazos de amistad, y la amistad es comunicación, fundamentalmente, es para poder tomarlo, darle un abrazo, decirle también en un momento determinado cuánto te admiro, cuánto es lo que yo te quiero, o cuánto es en definitiva lo que tú puedes hacer con tus talentos. Uno mismo también puede guiar a otras personas sobre el proceso de estimularlo a que desarrolle sus propios talentos, a que se comunique mejor para poder tener mejores resultados. Por eso que le hablaba al principio de cambiar ese switch, de que uno tenemos que ser en general personas, si queremos establecer mejores relaciones de comunicación y también para conquistar al público, es que tenemos que ser fundamentalmente agentes estimulantes, motivadores. Hoy día tienen mucho éxito aquellos que dan charlas motivacionales. ¿Por qué? Porque estamos esperando todos que alguien nos venga a tirar para arriba, alguien que nos venga a decir algo positivo. Y no existen muchos. En general son muy pocos, pero tenemos que ponerle pasión a lo que hacemos. En la medida que nuestra presentación, nuestra forma de relacionarnos con otro está basada en esta emoción, que es la pasión, tengan por seguridad que van a obtener muchos mejores resultados. El encantamiento, la seducción, se habla mucho de la seducción, uno tiene que seducir a la audiencia. Pero ¿cómo seduzco a la audiencia? ¿Con buena información? Claro. Pero también, en mayor medida y en mayor grado, con mi actitud pasional, fuerte, que me va a entregar también la seguridad que genera confianza y que en definitiva vamos a crear un sistema o un grado de credibilidad. La credibilidad, como le dije antes, no es mágica, no es algo que yo haga así y la voy a obtener de inmediato. La credibilidad está en la forma como yo voy a entregar el mensaje. Es así como en definitiva alguien va a confiar en mí. El gran valor de este siglo XXI es la confianza. Todas las relaciones se establecen sobre la base de la confianza. La comunicación es fundamentalmente confianza. Y para poder encantar y conquistar a mi auditorio tengo que entregarme por entero, tengo que jugarme la vida frente a mi auditorio, frente a quien yo tengo al frente, para que se dé cuenta de que lo he hecho con toda la fuerza posible. Quizás pensando en que ya no queda nada hacia adelante, sino que aquí es el último día de mi vida, como muchas veces hay alguien que recomienda, sale de tu casa en la mañana como si fuera el último día de tu vida, despídete de tu mujer y de tus hijos con la mayor fuerza posible y diciéndole que los quieres. Y tienen toda la razón, porque hay muchas circunstancias que pueden ocurrir durante el día que hagan que no lleguemos al final del día y que no regresemos a nuestro hogar. Pero esa es la forma como tenemos que ir enfrentando también cada una de nuestras presentaciones, cada una de nuestras intervenciones frente a quienes lideramos, frente a quienes tenemos una responsabilidad que cumplir. Seducir es encantar, seducir a la audiencia es transferirle todo lo que uno tiene para que esta audiencia tenga un cambio de actitud, para que en definitiva pueda ir por el camino de la vida con mucho mejor ánimo, alentar, inspirar es alentar y en definitiva tomar mejores decisiones sobre lo que uno como presentador, como uno como comunicador ha querido entregar.